Le doy la bienvenida y a la vez agradezco la presencia aquí en el estudio de Luis Mario y Ariana Torres Salazar. Ellos dos son hijos del difunto Mario Torres Ruiz, quien murió recientemente a manos de su esposa, Ada Griselda N. Muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, muy bien, buenas noches. Gracias. Gracias por venir aquí. Denme un poquito de contexto. ¿Cómo es que el papá de ustedes llegó con Ada Griselda? ¿Estaban ellos casados? Ada Griselda no es madre de ustedes, ¿verdad? No, mi mamá y mi papá se casaron hace muchos años. Sí. Me tuvieron a mí, a mi hermano Santiago, y a Ariana. Así. Después ellos se divorcian y mi papá se casa con Gris, que es su segundo matrimonio. Duraron acá aproximadamente casados unos 13 años, digo, de conocerse 13 años y 7 de casados. Ajá. Es decir, primero eran pareja y luego Se casan, matrimonio. sí. Ellos jamás tuvieron hijos en común. Ajá. Ella tenía 2 hijos y nosotros 3 por parte de mi papá. Así es. ¿Cómo era tu papá? Pues bien alegre. ¿Violento? No. ¿Tomador? Sí. ¿Sí? Sí, pero era de esos que tomaban y se dormía. Ajá. Entonces pues no aguantaba. ¿Cómo fue la infancia de ustedes con él? Pues bien, era de que cada domingo íbamos con él siempre. Los fines de semana. Los fines de semana. Nos íbamos con él. Uh-huh. Ya estando casado él con Ada Griselda. Sí. Sí. Ajá. ¿Cuánto tiempo convivieron con él estando casado con la madre de ustedes? Pues estábamos bien chiquitos cuando mi papá conoció a Gris, entonces la conocimos durante toda la vida, todo esto. Ahorita ya estamos más grandes Ajá. y Pero pues nada más los veíamos los fines de los semana. fines de semana. Los fines de semana. ¿Y cómo les cayó este suceso? ¿Cómo lo asumieron? Mal porque principalmente ella siempre nos decía que nos quería mucho, que íbamos a ser buenas personas. Y cuando, bueno, ahora yo hace poco, cuando ellos discutían, ella le decía a mi papá que nosotros no éramos buenos hijos, que pues sí, hablando mal de nosotros. Es decir, ustedes convivían con Ada Griselda. Claro, ¿Tenían una buena convivíamos con, relación? sí, claro, también con sus hijos, todo era como una familia, ¿quién lo diría? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Dónde se rompió esto? ¿Dónde se rompió la armonía? Pues lo que pasa es que Gris tenía otro. Ah, caray. Sí, ¿cómo? era uno de los repartidores que le surtían el Six. ¿Sí? Entonces, Sí. pues era otro y pues mi papá sabía. ¿Cómo? De hecho, yo estaba ahí con mi papá cuando él se entera y pues sí se pone triste y yo a veces me ponía a hablar con él y le decía, pues vamos a distraernos, vamos a hacer algo para que no estés pensando en eso. Pero él seguía pensando en Griselda y cómo es que le pudo haber hecho eso si mi papá siempre la vio como un equipo. Es decir, el papá de ustedes les confesó que Griselda, su ahora esposa, tenía otra persona. A mí me dijo. ¿Te dijo? A mí me dijo y pues sí, a mí sí me dolió mucho ver a mi Claro. papá triste. Devastado. De hecho, él a veces hasta dejaba de comer y yo siempre estaba ahí y le decía de que ¿qué quieres de comer? Ya hasta yo me ofrecía para hacernos de comer a los dos y lo motivaba y me ponía a trabajar pues cada fin de semana con él. ¿Tú crees que esto pudo haber desembocado en el asesinato de tu padre? Lo dudaría, porque mi padre, él ya sabía y no le había dicho a Griselda, ya hasta después que ella empieza a ver la casa como si fuera un hotel. Nada más llegaba, se bañaba, dormía y se iba. ¿Ella? En todo el día no estaba. Sí, ella. ¿Quién atendía los negocios? Porque tenían dos negocios, Dos ¿no? negocios, sí. ¿La Mi pollería? papá atendía la pollería, Ajá. que estaba abierta creo que de jueves a domingo, Sí, ¿sí? conmigo y con mi hermano Santiago. Ajá. Y el Six pues estaba abierto siempre, que era atendido por Gris, su hijo y a veces mi hermano, que le ayudaba. ¿Cómo se enteró tu esposo de que Ada Griselda tenía un amante? Fue porque cuando él se asomaba, cuando no había clientela, él se asomaba y veía que llegaba un señor y era el que le surtía ahí la cerveza y veía como que le coqueteaba y todo eso. Entonces mi papá ahí fue como que se empezó a calmar con ella. Después creo que ve unos mensajes. En su WhatsApp, en su celular. Sí. Ajá.
Y ya después él me dice a mí, me dice, es que yo me siento mal porque Griselda está con otro hombre. Ah, caray. También le enseñó fotografías del folder con los screenshots. Sí, dime. Sí, de hecho, mi papá tenía unas imágenes de las capturas que tenía Griselda con su amante y yo las llegué a ver. ¿Y qué le dijiste a tu papá después de que él te confiesa? Yo, pues, o sea, le repito, yo me sentí mal porque creo que tanto yo como mis hermanos veíamos a Griselda como un equipo para mi papá. Ok. Supimos por ahí que Griselda tenía un trabajo. Sí. ¿Dónde trabaja ella? Pues ella dice que trabaja en el C4, muy pudiente ella. Ajá. Pero pues trabaja en el, ¿cómo se llama? En el registro público vehicular, que está ahí por Plaza de Armas. Digo, por la plaza que está enfrente de la comandancia, Sí. la gran plaza. Si me permiten, vamos a correr un video de una entrevista que hicimos con el abogado, su abogado defensor, Héctor Javier Peña, Claro. donde él da los argumentos por los cuales Ada Griselda se encuentra ahorita pues en la calle. Corre video. Y la resolución que emitió la juez fue un auto de no vinculación, tomó en cuenta una defensa legítima, tomando en cuenta la perspectiva de género y en el contexto de violencia que sufría en este caso la señora Ada. A partir de ahorita ella ya queda en libertad, ¿o qué es lo que sigue? No, ella queda de manera inmediata en libertad. Ahorita unos minutos más va a recuperar su libertad y ya en este caso lo que procede es que el Ministerio Público presente el recurso de apelación, si es su deseo, así como el asesor jurídico. Los familiares de ella se encontraban dentro de la sala cuando emitieron el dictamen. Así es. ¿Cómo Ellos los viste tú en tu experiencia? Ellos estaban, pues en este caso, los familiares de mi clienta, no, pues ellos estaban muy emocionados, siempre estuvieron muy confiados, siempre la apoyaron, buscaron por todos los medios testigos de lo que ella sufrió al interior de su vida privada, al interior de su domicilio, y entonces en ese caso con esos testimonios... Perspectiva de género y defensa propia. ¿Creen ustedes en ese argumento? No. No. ¿Por qué? Porque para empezar, el día que se llevó a cabo la audiencia en la sala número 9, nos citaron a las 11 de la mañana. Sí. La audiencia a nosotros nos dejaron pasar hasta las 5 de la tarde, pero se estaban tapando, nos lo hacían de largas. Como mi hermana es menor de edad, le habían dicho que tenía que llevar a mi mamá y pues la psicóloga que está ahí. Entonces mi mamá y ella llegaron, pero nunca llegó ninguna psicóloga. A la sala número 9 se metieron los MP y los abogados, y hasta las 5 nos dejan entrar solamente para leer pues la sentencia, ¿no? Que fue que Gris se defendió con legítima defensa. ¿Y qué opinas tú como mujer? ¿Sí se defendió? No. ¿Sí fue legítima defensa? Yo diré que no. No. Los invito a seguir viendo esta entrevista y luego seguimos comentando. Dictámenes psicológicos, la juez llegó a la conclusión de que ella vivía en un entorno de violencia y por eso ya ha ocurrido esta defensa legítima en contra de su esposo, en el cual él terminó perdiendo la vida. Esta es la primera vez que una mujer obtiene la absolución. Dice, ella vivía en un entorno de violencia. ¿Es cierto o no es cierto? No. No, es que el abogado habla mucho, pero a nosotros no nos dejaron hablar, no nos dejaron presentar pruebas. La jueza en ningún momento estuvimos dentro de la sala más que cuando le leyeron a Gris la sentencia, que fue la libertad. En ningún momento nosotros presentamos pruebas, que eran los videos buenos. Ella habrá presentado uno, pero donde queda hacer a mi papá como el malo. Violentador. Ajá, no donde ella empieza a atacar, donde ella lo empieza a insultar, a empujar. Hasta mi papá lo saca y la saca y ella regresa, o sea, no se queda tranquila. Entonces, no nos dejaron hablar para nada. Para nada. Seguimos viendo la entrevista. Antes de ser procesada. Existe, yo tengo en la mente, tengo dos antecedentes, una de la licenciada Carla de Ávila, defensora pública, y el licenciado Carlos Castro, también defensor particular. Los dos obtuvieron sentencias absolutorias, pero en la etapa de juicio oral. Incluso con ellos me apoyé para compartir experiencias y saber, en este caso, qué herramientas ellos habían utilizado pues, para reproducir el mismo resultado.
Muy bien. En este caso, ¿tú qué herramientas utilizaste? ¿Qué fue lo que nos puede platicar un poco más a fondo? Se encuentra en la ley, hay mucha literatura al respecto, este fenómeno de la violencia familiar, lo que sufren las víctimas. Existe el protocolo para juzgar con perspectiva de género, existe la Convención Belém do Pará, existe el CEDAW, existen sentencias, amparos en revisión de la Suprema Corte de Justicia. Ministros han expuesto en entrevistas, en ponencias, en ensayos, en artículos. Distintos académicos también han hecho lo propio sobre la violencia de género. Psicólogos, sociólogos, abogados han manejado el tema desde hace mucho tiempo y afortunadamente ya se está implementando. Se implementaba y ahora estamos en otra etapa de que se trata de erradicar esta desigualdad que ha existido, sobre todo entre hombres y mujeres. Muy bien. Y bueno, ya finalmente, Lick, ¿qué pruebas se presentaron? ¿Hubo videos? Hubo un video en el cual pues se demuestra la agresión. Efectivamente, la señora Ada se defendió de su esposo la toma y la avienta contra el piso y ella ahí es donde se defiende. Desafortunadamente, en esa defensa pues ella lesiona a su esposo. Ella se vio en la audiencia, ella está muy dolida, ella señala que ella lo amaba, que ella no quería lastimarlo, que ella lo amaba, le duele mucho. Existe el video donde ella le narra a la juez y está muy triste, muy afectada por el... Está muy afectada. ¿Ustedes lo creen? No, le voy a decir por qué. A Si ver. ella hubiera amado mucho a mi papá, no creo que hubiera sido una necesidad que lo engañara. Ujú. Es decir, no lo amaba. Para mí, no. ¿Te confesó algo tu papá sobre eso? No, sobre eso no. Por ahí el abogado dice que pues, pudiera haber algún recurso de apelación por parte del Ministerio Público, así como los asesores jurídicos. ¿Ustedes están en posibilidades de apelar la Claro. decisión de Sí. la Claro, jueza? claro. Sí. Se ¿Ya nos lo hace hicieron? una injusticia, ya estamos en trámites de eso. Ajá. Se nos hace una injusticia, como le repito, el que la asesina de mi papá esté libre, Ada Griselda Villarreal. Y que diga mentiras. Que diga mentiras, que esté disfrazando la verdad. Digo, si usted amara a alguien, ¿lo dejaría muerto ahí varios tiempo o llamaría directamente a la policía? Pues llamaría a la policía. Ella no lo hizo y lo dejó ahí. Todavía le implica el arma. ¿Para qué si ella lo había matado? Para cerrar esta plática, me gustaría que ustedes, si tuvieran a la jueza enfrente, a las autoridades judiciales enfrente, ¿qué le dirían en estos momentos? ¿Qué le dirías tú, Ari? A la jueza, por ejemplo. Que no es justo la decisión que tomó. Que reabran el caso, que por favor chequen las pruebas, el video. No es todo, está cortado también. Y que por qué no nos dejó hablar ni a mis hermanos ni a nuestros abogados, porque simplemente es hacer la defensa legítima de Ada Griselda cuando pues no es así. El día de ayer también violó los sellos de la casa de mi papá, que estaba acordonada, en la cual nadie podía entrar a la casa. Ella rompió los candados y se metió y sacó sus pertenencias, cuando pues nadie debe de hacer eso.